consultar la hemeroteca. Yo fui candidato a la presidencia de la Junta en el año 9. El programa electoral de mi partido pedía la transferencia de autopista. Volví a serlo en el 12, volví a pedir la transferencia de autopista. Y volví a serlo en el 16 y volvimos a pedir la transferencia de autopista en el Parlamento. Sin entrar en acritudes, pero bueno, entre el año 5 y el año 9 que gobiernan los socialistas y los nacionalistas, nosotros ya llevamos la transferencia al Parlamento y votaron en contra. Había que apoyar al gobierno socialista en Madrid. Por tanto, el nacionalismo y el socialismo gallego votaron en contra. En Galicia, creo que el Partido Popular de Galicia ha mantenido una postura en los últimos 15 años clara, a favor de la transferencia. En Madrid, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular estaban en contra de la transferencia. Tanto el gobierno de Rodríguez Zapatero como el gobierno del presidente Rajoy. Ahora, yo agradezco mucho que en el Parlamento gallego y en Madrid haya acuerdo. Ahora bien, hay que hablar mucho sobre el transferencia. Yo no voy a asumir una transferencia en las actuales condiciones de esa autopista. Yo no le voy a engañar a los gallegos. Yo no puedo asumir una autopista, la autopista más cara de España. Yo no puedo asumir una autopista que tiene un coste por kilómetro el más caro de España. Y yo no puedo asumir una autopista en el que un gobierno socialista en crisis decidió hacer un contrato con la concesionaria para que hiciera obras por un importe de 200 y pico millones de euros y ahora tengamos que pagarle 700. Los gordos, ¿no? No estoy criticando que el gobierno socialista hiciese eso, que podría hacerlo. Lo que estoy criticando es que no se plantease en ese acuerdo una cláusula de un cierto equilibrio entre la concesionaria y el incremento del 1% acumulativo de los peajes. Por lo tanto, yo sí quiero esa transferencia porque afecta al 60% de los gallegos, porque afecta a la columna vertebral de Galicia, que es el eje atlántico, y porque necesitamos unos peajes flexibles, necesitamos unos peajes con precios distintos para los usuarios obligados de la autopista y necesitamos conexionar la autopista con infraestructuras, con cargos presupuestos del Estado, como la que conseguimos en el acceso a la Ciudad de la Cultura, en Vigo, en Pontevedra, en Santiago y en Coruña.